Bos días, empezamos coas noticias de hoxe, vale? Hoxe xa non empezamos coas da ONU porque os mesmos titulares conte, vale? Entonces nada, empezamos xa desde aquí, desde Spanish Revolution. Vamos a ver os primeiros vídeos, así tamén nos dan o contexto polo que para desarrollar pois os temas, vale? Os vídeos que suben hoxe pois para reflexionar sobre como está o mundo e todo eso, vale? Vale, vamos co primeiro vídeo. En las protestas de No Kings no hubo reyes, pero sí reinas. Jane Fonda, Joan Baez, 88 y 85 años. Porque cuando ves a Joan Baez no estás viendo solo a una cantante. Estás viendo a alguien que cantó We Shall Overcome junto a Martin Luther King Jr. A alguien que fue detenida por bloquear centros de reclutamiento en la guerra de Vietnam. A alguien que se jugó la vida denunciando dictaduras en América Latina. No es simbólico, es trayectoria. Y al lado, Jane Fonda, la que fue señalada, censurada y odiada por oponerse a la guerra de Vietnam. La que apoyó luchas indígenas, feministas y climáticas. La que sigue siendo arrestada por protestar contra la emergencia climática. Son el ejemplo de lucha. Podrían quedarse en su casa disfrutando de los logros de toda una vida. Pero es que llevan toda esa vida peleando. Son coherencia. Porque cuando bombardear se normaliza, cuando los derechos se recortan en nombre del orden y cuando el miedo se convierte en política, ellas no opinan, se plantan. Así que cuando te digan que ya no hay referentes, míralas bien. Porque algunas no envejecen, se vuelven eternas. Jane Fonda, Joan Baez, las reinas del No Kings. Becca Good, the wife of Renee Good, has asked me to read a statement, which I am honored to do. We were robbed of an incredible human. It has made people pause and take a breath and have to choose sides. We choose the side of love. Yes, what we need is to stop destroying life. What is happening now is the result of far deeper issues that have been simmering across this country for a long time. Divisive rhetoric, escalating tensions, fear-mongering. We have to address the root causes of these issues and stop this violence where it came from. This is not the America I was told existed. I was told we are the people. I did not ask to be thrust into the spotlight or to be expected to speak out. It's a circumstance I unfortunately found myself in. But regardless of how I arrived here, I feel it's my responsibility to send a message that hate has divided us and destroyed so many lives and families. But we can choose something else. We can choose radical kindness. So let's do this. Hace referencia, vale, a toda esa lucha que hay por detrás y cómo pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que piensa el pueblo, vale, lo que se nos hace pensar, vale, lo que está bien y lo que está mal, con lo que luego son capaces de llegar a hacer toda esta gente, vale. Por lo tanto, pues siempre está bien escuchar este tipo de voces. Yo siempre digo que es muy primermundista, ¿vale? Esperar a que alguien se ponga en el foco o alguien se ponga a dar un discurso encima de un escenario pues que tiene mucha más visibilidad porque la sigue mucha más gente y todo eso, tiene un estatus social mucho mayor y siempre le damos más credibilidad cuando lo consiguen ellos. Pues eso viene precisamente de cómo miramos que los que consiguieron triunfar en la vida y todo eso son los que están posicionados en esa tesitura, ¿vale? En esa posición donde tienen muchísimo dinero, viven rodeados de lujos, están encima de escenarios, etcétera, etcétera, y por eso pues se les tiende a dar más la palabra, ¿vale? Yo soy más partidario de que la gente que de verdad se queja es la que tiene que vivir todo eso, ¿vale? La que tiene que sufrir todo eso y al final, pues, en este caso son los iraníes, ¿vale? Podríamos preguntarles a los trabajadores del metal de Irán cómo van a hacer ahora y cuáles son las consecuencias de las actuaciones de un presidente como Donald Trump o a los palestinos, por ejemplo, a la gente que no tiene casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre está bien escucharlo porque obviamente pues mucha gente decide no mezclar lo que es el espectáculo, a lo que se dedican encima del escenario con la política, ¿vale? Y con posicionarse en este tipo de cosas y por lo menos pues se posicionan, ¿vale? Y se posicionan obviamente del lado bueno, ¿vale? Que es, como decía ella, pues una bondad
muy radical, ¿vale? El extremo contrario es la salida siempre, y es precisamente eso, ¿vale? Eliminar totalmente la violencia, ¿vale? Y no recaer nunca. Eso está muy bien, y de hecho está como muy bien reflexionado, ¿vale? Porque es precisamente la contrarrestación del odio, ¿vale? Así como te vienen con odio, pues es precisamente eso, ¿vale? Ser bueno, que no te cambien y todo eso, ¿vale? Obviamente, pues todos sucumbimos en un momento dado, ¿vale? Pues por presión, por no aguantar más, sobre todo si estás sometido a muchísima presión, ¿vale? Por parte no solo de tu entorno, sino en general también, y eso puede afectar mucho, ¿vale? Personas con mucha visibilidad, y etcétera, que tienen que salir a la calle, pues como medio escondiéndose, ¿vale? Para que no se les reconozca, etcétera, pues es duro, ¿vale? Tener que vivir así y no poder vivir tranquilo, ¿vale? Y nada, se trata precisamente de eso, ¿vale? De visibilizar, pues, la realidad de todo esto, ¿vale? De tal. No Kings muestra lo mejor de una sociedad, ¿vale? Que es precisamente como ya no hay espacio para el fascismo, ¿vale? Ni siquiera en una nación, pues, como Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, ¿vale? Por eso que el fascismo y esa extrema derecha, esas guerras y todo eso que promueve un personaje como es Donald Trump, ¿vale? Y está avalado, pues, por todo su partido, etcétera, pues no hay cabida para eso, ¿vale? Y pues acaba movilizando, pues, a toda esa gente. Eso es algo encomiable, ¿vale? Es algo que muestra una sociedad despierta, que no se deja engañar y que va a estar ahí diciendo nosotros no apoyamos esto, ¿vale? Estamos totalmente en contra, y eso es precisamente lo que hay que hacer. La verdad que es un orgullo y una maravilla, y ponen los pelos de punta mirar a la sociedad estadounidense luchar contra el fascismo de esta manera, ¿vale? Y sinceramente no muestra lo mejor, ¿vale? Ojalá hiciéramos aquí lo mismo, pero aquí lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿vale? Es abrirle las puertas a Donald Trump, así que, o sea, a Santiago Abascal, ¿vale? Así como ellos también cometieron el error, ¿vale? De votar a Donald Trump y todo eso, y de ponerlo ahí, pues por lo menos hay una gran parte de la sociedad, ¿vale? Que no está de acuerdo y que, por supuesto, se piensa revolver, ¿vale? Y piensa señalar a los culpables, ¿vale? A los villanos en este caso. Por lo tanto, pone los pelos de punta, ¿vale? Muestran una de las mejores cosas que tiene una sociedad, ¿vale? Que es precisamente luchar contra el fascismo. Bien, vamos a ver el siguiente vídeo. Son solo niños y niñas. Deberían estar jugando a inventar mundos, no a repetirlos. Pero no juegan a aventuras, no juegan a fantasía, juegan a lo que ven. A cargar cuerpos, a despedirse, a enterrar, a muerte. Sin entenderla del todo, pero reconociéndola perfectamente, porque forma parte de su día a día. Porque alguien decidió que su infancia podía romperse. Mientras otros niños aprenden a soñar, ellos aprenden sobre la delgada línea que separa vida y muerte en Palestina. Porque cuando la guerra entra en la infancia, destruye lo único que debería ser intocable: el derecho a ser niña. No voy a hacer ningún comentario sobre este vídeo, ¿vale? Creo que habla por sí solo, y cualquier cosa que pueda decir a más de esto es estropearlo, ¿vale? Yo creo que habla por sí solo y queda bastante claro el mensaje, y es duro. Otra vez incita a pensar, ¿vale? Y lo deja bien claro. No hay mucho margen a la interpretación, ¿vale? Algo muy revelador en cómo se está intentando cerrar el caso Epstein. Una vez más, cuando el poder entra en crisis, las que acaban pagando son las mujeres. Trump anunciaba esta semana la salida de Pam Bondi como fiscal general en plena polémica por la gestión de los archivos de Epstein. Y mientras tanto, los hombres vinculados a ese universo de poder siguen donde siempre, en sus despachos, en sus consejos de administración, en sus espacios de influencia, cómodos, tranquilos e intactos. En cambio, cae una mujer a la que además se le encargó una misión imposible: intentar contener la explosión política de uno de los mayores escándalos de abuso sexual y explotación de menores de las últimas décadas. Ahora bien, que Bondi caiga no significa que Bondi sea una víctima, porque ella también formó parte de un gobierno que volvió a fallarles a las verdaderas víctimas de esta historia, las supervivientes. Y ahí está el núcleo del asunto. Ellas han soportado dos violencias. Primero, la de Epstein y su red,
Después la de un sistema incapaz de ofrecer justicia sin volver a exponerlas, sin volver a poner en circulación su dolor, sin volver a convertir su trauma en material político, mediático y judicial. Por eso esto no va solo de un escándalo sexual, va de cómo funciona el poder. Los hombres permanecen difusos, protegidos, desdibujados. Las mujeres, en cambio, cargan con el daño, con la caída y con el coste público. Así que la pregunta no es quién ha sido sacrificada esta vez, la pregunta es quién sigue sin rendir cuentas. Porque en el caso Epstein, hasta ahora, los nombres que más claramente han pagado el precio siguen siendo nombres de mujer. Y eso no es una excepción, es exactamente cómo opera el sistema. Pues como siempre, aportan ese grado de realidad a cada vídeo, ¿vale? Es impresionante. Yo por eso es como la página de referencia, ¿vale? Que vamos a coger aquí pues para mostrar lo que en realidad está pasando, ¿vale? Y luego aportar pues también un par de reflexiones porque incita a ello, ¿vale? Y precisamente esto, ¿no? Ya no solo lo que dicen, ¿vale? De la dureza y el valor que hay que tener, ¿vale? Para denunciar haber sido víctima de toda esta red de explotación de unas personas pues que tienen de las personas prácticamente más poderosas, ¿vale? Que viven en este planeta, en lo que a contactos, a dinero, a todo, ¿vale? Por lo tanto se está moviendo en una cúpula, en esa cúpula prácticamente del 1%, ¿vale? El 1% que tiene más dinero, que tiene más poder, que tiene más influencia, ¿vale? Y el tener valor, ¿vale? Para salir, dar la cara y mostrar los crímenes a los que fueron sometidas, ¿vale? Las violaciones y todo eso, porque al final es engañarlas, ¿vale? Sí que le ofrecen dinero, pero al final estamos hablando de menores, ¿vale? Y no se les puede tener en cuenta nada, ¿vale? Y más viendo pues las circunstancias en las que estamos hablando de que las tienen adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, ya no solo haber sufrido la violencia por parte de una de las personas más poderosas que habitan aquí, ¿vale? Que consiguieron llegar al poder y que se les pasan todo por el forro y no respetan absolutamente nada, sino es después también enfrentarse pues a todo esto. Podemos ver cómo intentan echar mano, ¿vale? A todo lo que está posible, precisamente a todo lo que tienen a mano, precisamente para no caer, ¿vale? Pero obviamente es imposible tapar pues todo este escándalo, ¿vale? A lo que sometieron a estas mujeres, pues al final son muchas, ¿vale? Y pues con el tiempo hablaron y lo hicieron muy bien y son un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo a seguir para las mujeres y para el feminismo en sí, que viene siendo rebelarse, ¿vale? Y es el no ser sometidas, el no callarse, el no aguantar pues todo eso, ¿vale? Es precisamente pues para que no le pase a nadie más, ¿vale? Porque sabe Dios, esto es lo que se descubrió, pero cuántos ricos pues tendrán exactamente las mismas intenciones, ¿vale? Y estarán también pues con explotación infantil, prostitución infantil, trata infantil, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso que es muy importante todo el trabajo que están haciendo ellas, ¿vale? Y la verdad que yo no estoy muy enterado de quién era esa señora y sí que leí que la habían echado y dije, bueno, pues será una más que cae, y es verdad que ahí pues puede ser que, no me acuerdo muy bien que habíamos hablado de ello, es posible que la pintara de víctima cuando en realidad no lo es, aunque sí en parte es una víctima de su propio partido, pero no es una víctima de la sociedad como puede ser las propias mujeres que están denunciando, y que dónde está la justicia para ellas. Porque un presidente de los Estados Unidos corrupto, multimillonario, quiera ser eso conocida. Bueno, pues eso es en lo que hay que fijarse, ¿vale? Poner el punto, el foco en lo que en realidad es. Viene de la patera, le entiendo. Yo sé lo que dice, yo sé a qué se refiere cuando viene. Te voy a decir una cosa, mucha de esa gente que viene son profesionales, es gente muy cualificada, ahí del país de origen de donde viene, lo que no tiene son oportunidades para desarrollar su profesión. Yo lo que haría sería acogerlos, entrevistarlos, preguntarles cuál es vuestra ocupación, tu interés, qué puedes desarrollar, qué sabes hacer, transformar eso en algo que le pueda ayudar a él mismo o a la sociedad. Pero si miramos a esa gente como una escoria que llega y la tenemos que echar, ahí perdemos todos, ellos y nosotros, porque no sabemos acoger a mucho del talento que llega y a mucha gente con unas grandes ideas y un gran potencial que se desaprovecha por la barrera cultural que está viendo. Entonces, es triste. A la realidad, cuando llegan, se chocan con una pared, que aquí te miran mal y te discriminan por ser quien eres, y eso es muy triste.
porque no te abre las puertas a enseñar realmente lo que tienes dentro y lo que tienes que ofrecer al mundo. Yo creo que habría que igualar a todos al mismo nivel de trato, de tú a tú, y entender que el otro también tiene una situación, una vida, una familia, unas condiciones que ha de luchar y superar como todos. Aquí en España no es mucho mejor tampoco, aquí todo el mundo tiene que superarse. No podemos mirar a nadie por abajo, y eso es lo que están haciendo muchos de los países europeos. Y yo creo que aquí es donde deberíamos de darle más caña, porque se está quedando atrás esto. En el avance, en la aceptación cultural, tú mirabas a un chino hace 20 años y te podías reír de él. Te puedes reír de él hoy o no, o ves a los chinos como algo que está en crecimiento, en progreso, una cultura consolidada, sólida, con grandes ideas, un gran potencial. Pues hay que ver a los africanos con una situación similar y mirarlo en una proyección de unos 20 años también. Que viene de la patera, le entiendo. Poco se puede aportar a lo que acaba de decir, es más de lo mismo, ¿vale? Da pie obviamente a la reflexión, evidencia una violencia que se gestiona, ¿vale? Desde la propia sociedad, desde la cultura, como digo yo, pues obviamente vivimos en un mundo de malas personas y para nada este texto, o sea, esta conjetura, o sea, es la que existe, ¿vale? En plena sociedad. Hay una violencia, de hecho lo que dice él, barrera cultural, yo la denomino violencia cultural, ¿vale? Porque es esa cultura que genera hábitos, o sea, es ese hábito o creencias que generan hábitos que generan violencia, ¿vale? Y eso es violencia cultural, ¿vale? Esos hábitos, ¿cómo se dice? Creencias generan violencia, ¿vale? A toda esta gente que llega y obviamente pues no vas a ver igualdad en este tipo de países, ¿vale? En nuestro país, por ejemplo, en lo que si ya cuesta mucho ver a una mujer, ¿vale? En puestos de dirección, mucho más va a costar ver a personas pues de otro continente, ¿vale? Sobre todo del sur global. Eso está claro y eso es algo que se evidencia y que es así y que lo demostraron también los de la flotilla, ¿vale? Cuando decían pues que ¿cómo se dice? Palestina llevaba sufriendo pues todas esas violaciones de los derechos humanos y estaban sometidos al yugo de Israel durante 2 años, ¿vale? Pero no fue hasta que salieron al mar pues los europeos, ¿vale? Todos reunidos en la flotilla, etcétera, etcétera, que cogieron el foco, ¿vale? Y todos se fijaron en ellos. Por lo tanto, no tiene más importancia las vidas de los europeos que los otros, ¿vale? Pero eso sí que lo que hace es evidenciar el racismo institucional, ¿vale? Que existe y la violencia cultural que ejercemos contra el sur global. Y eso es así, aceptación, ¿vale? Y inserción social. Y es así, ¿vale? No se puede aportar mucho más de lo que ya dijo y lo dejó bien claro, ¿vale? Luego, Televisión Española pone el foco en el Artemis 2, ¿vale? No hace referencia, no vamos a ver ningún titular sobre Gaza, no vamos a ver ningún titular sobre el Sáhara, no vamos a ver ningún titular sobre Sudán, pero sí vamos a ver la misión Artemis 2, ¿vale? Esas son las prioridades y eso es precisamente lo que intentan enfocar, ¿vale? Como siempre, pues guerra de Ucrania, eso sí, guerra sí, pero los 2 genocidios ni los mencionan, ¿vale? Y una guerra que podrían acabarla mañana, si quisieran, ¿vale? Si pensaran en la gente, en toda esa gente que va a morir hoy y que va a morir mañana, pues probablemente, y fueran sus hijos los que estuvieran en el frente, probablemente mañana ya no llegarían ya se acabaría la guerra, ¿vale? Pero como obviamente tienen que reclutar forzosamente a la población y los consideran totalmente inferiores, ¿vale? Ellos están totalmente por encima, pues van a seguir reclutando en contra de su voluntad a la gente y haciendo propaganda de la guerra de Ucrania, ¿vale? Yo creo que es lo más coherente ahora es señalar que la guerra de Ucrania es una vergüenza, que se siga presionando así, que se siga queriendo hacer frente en vez de estar trabajando incansablemente en la vía diplomática, ¿vale? Y precisamente más de lo mismo, trabajar conjuntamente desde las instituciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, etcétera, etcétera, para acabar tanto con los genocidios en curso como para
que tanto Estados Unidos como Israel rindan cuentas por todo lo que llevan haciendo, ¿vale? Yo creo que poco más hay que decir, que esto de aquí sobra, y lo que hace falta es mucha más información de los genocidios en curso, ¿vale? Y soy del hambre en el mundo, de la gente que está sin casa, etcétera, etcétera. Israel recrudece los ataques a Hezbollah y destruye edificios residenciales y un puente en el Líbano. España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas. El objetivo es reducir el impacto que está causando la subida del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán, han explicado en una carta a los ministros de Economía. La derecha replica estrategias de bloqueo en el Constitucional y el Poder Judicial. La derecha lo que quiere es tomar por completo el control de estos dos poderes, ¿vale? Con eso se hacen con el control. Podemos ver pues cómo con el fiscal general, creo que era un fiscal general, se lo habían cesado en teoría por revelación de secretos, mientras que la pareja Ayuso y Ayuso siguen libres, ¿vale? Y nadie los está investigando, a pesar de que obviamente ahí se ven las mordidas por todas partes, ¿vale? Eso no se puede explicar. De hecho, el informe que muestra que Ayuso regaló millones a la sanidad privada, 71.653.000, por no encontrar documentación. España se une a otros 4 países europeos para exigir a la Unión Europea unos impuestos a los beneficios de las eléctricas. Yo, sinceramente, lejos de poner impuestos a los beneficios de las eléctricas, lo que hago es crear una empresa pública energética, ¿vale? Con eso lo que haces, pues es que obviamente el grueso, la mayor parte de la gente se va a ir a la pública, ¿vale? Y luego eso lo que hace es tener a las privadas que competir con lo público, ¿vale? Y obviamente ahí es donde se compite de verdad, ¿vale? Porque obviamente la energía que pueda presentar una empresa pública viene obviamente sin beneficios, ¿vale? Para la propia empresa, simplemente para cubrir costes, ¿vale? Y eso hace que las privadas tengan que competir muy seriamente, ¿vale? Es precisamente ese el problema por el que intentan boicotear tan duramente el comunismo, ¿vale? Porque no solo tiene mucha más fuerza que el capitalismo, sino que es mucho menos egoísta, ¿vale? Y mucho más justo. Por lo tanto, obviamente, los pocos que tienen el poder y disfrutan de esos privilegios los pierden por completo, ¿vale? Amaga con una salida que sería el fin de la organización de la OTAN, ¿vale? Sinceramente, es una forma de obligar a Europa que se ponga las pilas, a independizarse de Estados Unidos y empezar a trabajar en algo en común, ¿vale? Yo sigo diciendo, la solución más viable para Europa es fomentar el negocio local, ¿vale? Y trabajar con artículos locales de calidad, materias primas locales de calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Poco más hay que decir, estoy cansado de decirlo, y eso va a hacer una economía mucho más fuerte, mucho más sana, y va a crear unos puestos de trabajo mucho más saludables, y va a generar mucha más riqueza local, mucho más ambiente, mucho mejor ambiente, ¿vale? Y obviamente ese es el camino, ¿vale? Lejos de fomentar pues las grandes corporaciones, ¿vale? Porque obviamente tal como están las cosas, una persona que cobra 1.100 euros, que no llega a los 1.200 euros al mes, plantearse comprar en el negocio local cuando los precios de las grandes corporaciones son tan bajos, obviamente cuesta mucho, ¿vale? Las cosas como son. Vidal reivindica integrar a todas as forzas progresistas sin vetos. Aquí non sobra ninguén. A portavoz dos comuns no Congreso, Aina Vidal, defende a necesidade de consolidar un bloque amplio de esquerdas xunto a Mais Madrid, Movemento Sumar e Esquerda Unida, insistindo en que a integración debe producirse sen vetos. Neste sentido, subraya con rotundidade: a unidade non se condiciona, aquí non sobra ninguén, e calquera que intente eliminar a algún dos grupos que forma parte do que xa funciona, equivócase. Os que estamos, e aquí
o que vimos en sumar os partidos. Eso é o que fai falta, vale? O que fai falta é precisamente non centrarse cal é o objetivo, que ven aí pois a dereita, non? Para que os partidos de esquerda teñen un objetivo, vale? Se non se unen, obviamente por libre, a excepción pois do bloque así nas súas propias comunidades, vale? Non consiguen nada, vale? Por lo tanto, remarca a importancia remarca a importancia da unidade, vale? Algo que se mirou, por exemplo, nas eleccións de Castilla e León, que foron por separado, tanto non sei se foron por separado Podemos e Sumar, pero creo que sí, que obviamente foron separados e que equivocaron, xa vale? Non mostrar, obviamente, unha das cousas que non se entende, vale? Que é polo que as cousas van como van, é que critícase moito máis un partido de esquerdas que defende unhas políticas moito máis xustas para a clase traballadora, acabanse criticando moito máis eses partidos que os partidos de sempre, vale? Porque ao final os partidos de sempre todos son, aquí eu acordome aí as últimas, non sei se foron as últimas ou as penúltimas eleccións que hubo aquí da Comunidade Autónoma de Galicia, o do PP estaba Feijóo aínda, presentar as eleccións en o papel, no papel de propaganda que che chegaba por correo, dicía é mellor malo conocido que bo por conocer, asumindo que obviamente xa se saben cousas del que obviamente non son boas, pero que tal. E ao final acabase criticando moito menos estes partidos porque xa se sabe de que van, e xa se sabe de que coxean, exíxese moito máis responsabilidade aos partidos de esquerda cando ao final o fan moitísimo mellor. Deixar paso que adianten precisamente estes partidos que levan tantas décadas gobernando e facendo as cousas deixándonos na situación na que estamos, que non é boa, vale? Sempre dá privilexios aos que máis teñen e quítalle esos privilexios ás persoas que menos teñen. Precisamente eso, vale? Por lo tanto, unha das mellores cousas que pode facer a esquerda é presentarse unida, vale? Tal. Obviamente, pois, cada un pode haber diferencias desde dentro, eso sempre vai ser así, cada un pode discutir o que sexa, pero sempre basándose no respeto, vale? No respeto, esa é a principal política que ten que xirar a principal conducta que ten que xirar en calquer ideoloxía, vale? Sempre que se movan aí, que é un pouco que veñen dicindo, que non queira que o que pense que algún partido sobra, pois está equivocado, vale? É precisamente eso, vale? Foméntase en respeto a ideoloxía, dentro de aí se traballa, vale? Formas, pois, de respetar de traballar xuntos, vale? E aí hai que moverse, hai que aceptar pois que cada un é como é, obviamente poden existir diferencias de como afrontar as cousas, pero eso é parte do traballo en equipo, vale? O principal, o que se ten que centrar a esquerda é precisamente en que hai un enemigo común, vale? E hai que unirse, vale? O enemigo común é a dereita, a extrema dereita, e iso é o principal, vale? E as diferencias, pois, despois xa se falarán, pero o primeiro é precisamente combatir da mellor forma, visibilizar, facer unhas campañas donde se visibilice, vale? Toda esa política, leixos de votar merda para cada votarlle en cara pois a oposición, etcétera, pois traballar precisamente no seu, vale? Presentar as alternativas, un traballo moito máis claro, que se visibilice, que a xente pois a entenda, vale? Hai que buscar algunha forma pois de intentar chegar a xente maior, esa xente maior que é imposible facerlle cambiar de opinión, vale? Co que xa levan toda a vida votando, vale? Non queren facer nada porque obviamente xa perderon pois a capacidade de aprendizaxe, vale? Porque eso chega un momento que se perde. Eu traballo ese concepto neste libro non chego a traballalo de todo, pero no seguinte sí que vamos a traballar xa ese concepto de en que momento se perde a capacidade de aprendizaxe, vale? Ten moito que ver co ego, coa idade, con toda a educación que recibimos, vale? E precisamente, pois é eso, vale? Nada, creo que me estou enredando demais hoxe,
aínda non tocamos nada e xa estamos a falar. E creo que me quedou algún tramo polo medio sen falar en galego, pero da igual, é o que ten estar aprendendo, vale, xa pouco a pouco xa me irei acostumbrando. Vale, o gimnasio antifascista de Santiago cumple un ano de vida. Para entrar hai que aceptar os nosos ideais. Isto é increíble, vale? Isto eu creo que debería ser así para todos, vale? A xente ao final non se pode... estamos acostumbrados a unha cultura que tende a intentar vivir a vida, desarrollalo todo, sen enfocarse en que non se pode separar a ideoloxía ou a forma de pensar a política do resto, vale? Eu estou totalmente en contra desto, porque senón ti estás dando espazo a xente que obviamente está indo en contra dos teus dereitos, vale? Ti igual te estás queixando de que estás cobrando menos do salario mínimo e que estás facendo moitas máis horas, pero ti tes ao lado igual a 4 personas que están votando precisamente o contrario, vale? E incluso que están votando a partidos e que están votando tal que fan que te vayas a jubilar en vez dos 65 ou 66 ou 70 e pico anos, vale? Que é o que quere, por exemplo, partidos como PP ou como Vox, porque ao final o único que son a clase traballadora é eso, vale? Non lle importa nada máis, eles están por riba, eles son mellores, etc, etc. Por lo tanto, a mí parece xa unha falta de respeto ter que compartir espacio con eso, vale? Por lo tanto, hai certas cousas pois que é unha falta, como eu sempre digo, o respeto no centro, pois o respeto é precisamente eso. Obviamente, para min non é ideoloxía, non hai dereito a escoitar e non ten validez calquera opinión que falte o respeto ou que precisamente exerza violencia contra calquera, vale? Exercer violencia contra calquera pola forma de pensar ou por non pensar, vale? Precisamente estamos na situación que estamos por non pensar, vale? Por non pensar ben como unha persona ou como personas inteligentes, vale? Eso é o que nos leva á situación na que estamos, vale? Precisamente eso, calquer violencia que se consiga, que se ejerza sobre calquer outro é unha falta de respeto. Para min, todo eso non é, a opinión non é válida, vale? Cando alguén intenta impoñer a súa forma de pensar faltando o respeto e exercendo violencia, vale? Eso para min non vale. Polo menos non aceptar que isto é así, vale? Que estás ejercendo violencia, que non estás facendo ben as cousas, precisamente un dos problemas que ten o ego é non saber recoñecer cando estás equivocado, vale? Sinceramente, unha vez empezas a darte conta, é moi fácil decir, pois tes razón, pois vale, escoitar e aprender, vale? Porque senón sempre vas a seguir estancado, nunca vas a querer recoñecer os teus erros, e sempre vas a estar aí estancado. E é aí cando se perde a capacidade de aprendizaxe, vale? É precisamente eso, xa profundizaremos máis no tema, pero pareceme importante recalcalo, vale? Os Estados Unidos de América buscan un soldado en Irán co cesamento do fogo en punto morto. Sen novas do mozo desaparecido no encoro dos Peares o pasado lunes. 2 feridos en Carnota tras emborcar un camión na cuneta. 2 persoas resultaron heridas este sábado despois de que un camión pequeno saíra da vía en Carnota e quedase emborcada na cuneta. A chamada dun particular alertou o 112 ás 10:30 para informar da saída da vía dun camión no quilómetro 18,7 da A550 en San Mamede de Carnota. Puña que había un vídeo, pero ou está tardando en cargalo ou non se lle pasou co vídeo. Vale, vamos co Sáhara, vale? Sáhara Occidental, Nomad Shadow. Cine para mostrar unha realidade silenciada. Magreb, España e Sáhara Occidental, o que revela a entrevista de Arran Carrier. Lectura comentada dunha entrevista publicada no Independiente. O periodista Francisco Carrión entrevista no Independiente a Arran Carrier. Supoño que será pois algunha figura coñecida, vale, dala. Eu a verdad que non coñezo. Vamos a ler as noticias do Sáhara doxe, vale. Claves do día. Voces políticas. As violacións dos dereitos humanos volven a situarse no centro do análisis. As novas denuncias desde o ámbito político e social español que reforzan unha tendencia sostida nos últimos meses. Sáhara Occidental, voces políticas e sociais españolas denuncian violacións dos dereitos humanos.
Ao mesmo tempo, o contexto internacional mantén unha dinámica sen avances visibles, pero con presencia constante na agenda diplomática, donde o papel dos actores claves segue sendo determinante. Sáhara Occidental, por que a posición de Estados Unidos segue sendo clave? Isto porque obviamente Estados Unidos ten moito poder, vale? Fai moita forza. Sáhara Occidental, abril volve a mover a axenda internacional sen cambiar o fondo. En paralelo, a realidade saharaui se expresa tamén no plano social e humano. Os viaxes aos campamentos e as iniciativas culturais ou deportivas seguen sendo herramientas de visibilidade e conexión cunha realidade que permanece no tempo. Que encontran quenes viaxan aos campamentos saharauis? O fútbol como herramienta de visibilidade e recoñecemento, desde Sahara Press Orbis. Cada ano, coa chegada da primavera, se repite unha escena que conecta directamente coa realidade do Sáhara Occidental. Grupos de solidaridade parten dende lugares como Navarra hacia os campamentos de refugiados saharauis en viaxes que combinan cooperación, coñecemento e compromiso. Pero máis alá do desplazamento, hai unha pregunta que sobrevoa todos os viaxes. Que se encontra realmente quen chega por primeira vez aos campamentos? Quenes viaxan esperan condicións difíciles e as encontran. O entorno é duro, o clima extremo e os recursos limitados, pero o que moitos descobren va máis alá de esas primeiras impresións. Nos campamentos hai vida, a organización, escolas, hospitales, familias que sosteñen o día a día e a comunidade que ha aprendido a resistir en condicións adversas. Non é unha vida fácil, pero tampouco é unha vida decida. Para quenes viven ali, os campamentos non son un paréntesis, son o lugar onde han crecido xeracións enteiras, nenos que nacen no exilio, xóvenes que estudan, que imaginan o seu futuro e que, ao mesmo tempo, heredan unha historia que non ha vivido directamente, pero que forma parte da súa identidade. Pois é un pouco a realidade, vale, da xente que vive nos territorios palestinos, vale? É algo pois encomiable, pois como consiguen desarrollarse a pesar de ser un territorio, vale, pendiente de descolonización e que obviamente pois como mirábamos no especial do domingo, como se di, depende moitas veces pois das ONGs, etcétera, etcétera. Houbo tempos que obviamente todos os recursos chegaban a través das ONGs, vale, que os recursos eran moi limitados, vale. Eurodiputada franco-palestina será xuzgada por apología do terrorismo tras unha publicación en X. Esta rapaza foi na Global Summit Flotilla, vale? Seguramente fixera un comentario en X criticando precisamente pois un ataque que se procedeu contra Israel e obviamente xa está no punto de mira por ser por estar na Eurodiputación, vale? Precisamente haber ido visibilizado todo o tema da flotilla, vale? Por lo tanto, pois xa está no punto de mira, xa teñen aí, calquer cousa que diga, pois obviamente van ir a por ela, vale? Este tipo de xente, pois ao final non o pasou ben, vale? Puso o seu corpo precisamente para visibilizar o que pasaba en Palestina. Foi gracias a toda esta xente que decidiu ir, pois que ao final conseguiron visibilizar todo isto que había en Palestina, vale? Traballaron, o sea, ao final puseron o seu corpo, creo que todos fomos testigos, quedamos expectantes de ver cales habían sido as condicións, e todos esperábamos que volvesen todos sanos e salvos. Foi así porque obviamente Israel sabía que estaba no punto de mira con eso, vale? Foi gracias a eso que conseguiron pois levantar toda esa xente a nivel Europa, vale? Para facer toda esa presión. E obviamente pois eso tamén presionou moito tanto os Estados Unidos para chegar a un acordo co tema do alto o fogo en Palestina, que Israel non respetou en ningún momento, vale? Que sigue todo igual, pero polo menos conseguiron eso, vale? E conseguiron tamén a entrada de axuda humanitaria. Con isto co tema
de Irán, habíamos mirado noticias, vale, donde decían que precisamente aproveitando que se sacara do foco a Palestina, pois Israel había limitado, así como empezou a guerra en Irán, os recursos de axuda humanitaria a Palestina, vale? Porque siguen manténdose control e a súa intención é seguir conquistando todo, vale? Facerse con todo o territorio palestino, porque eles non recoñecen un territorio palestino, vale? E eso o que deixa como en segundo plan, vale? O que deixa caer é precisamente que consideran seu todo ese territorio, vale? Nada, vamos a ver a prensa palestina, vale? A prensa de Alá. Vamos a ver un par de noticias de Alá para estar o día sobre que pasou hoxe e todo eso, e despois xa vamos coa prensa internacional, vale? Israel hiere a 2 en Gaza e 15 detidos en Cisjordania, mentras Hamas mantén as conversacións do alto o fogo. Os ataques israelíes contra Gaza e a ocupación Cisjordania aumentan a pesar do alto o fogo, mentras Hamas participa en conversacións no Cairo para manter o acordo. Principais desarrollos: un incendio israelí hiere os palestinos desplazados en Mawasagi, Khan Yunis. As redadas de arrestos se intensifican en Cisjordania con al menos 15 detidos. A delegación de Hamas concluye as liberacións do Cairo para manter o alto lume. Estos dos detidos, ahora que está a pena de morte, que aprobaron a pena de morte, é un perigo, vale? Teñen unha autoridade, o sea, eles collen a autoridade que lles dá gana, invaden o territorio de Cisjordania, con a súa autoridade que eles mesmos se dan, deteñen a esa xente, e agora xa non sabemos se todos estos detidos pois van a acabar mortos, vale? Por lo tanto, este tipo de noticias ahora mismo é moitísimo máis grave, vale? Porque antes sí que miraba, obviamente antes había torturas e todo eso, pero que agora xa non solo van a torturalos, senón que despois, ainda por riba, os matan, vale? Seguían matándonos igual, pero desta forma pois teñen totalmente autorización, vale? Por lo tanto, isto é un perigo, hai que facer algo xa, vale? Porque esta xente está moi en perigo, vale? Xa non é só os que están morrendo, vale? Senón que tamén os que sabe Dios que lles pasan nas cárceles palestinas, vale? A xente dicía, os da flotilla que foron ali, decía que nas paredes había buracos de bala, etcétera, etcétera, vale? O sea, que as condicións non son boas. Eles foron tratados dunha maneira moi pésima a pesar da súa condición e do seu pasaporte, pois obviamente os palestinos non teñen ese tal, vale? As forzas israelíes abriron fogo contra os palestinos desplazados na zona de Masawi, en Khan Yunis, no sur de Gaza, o sábado pola mañá, hirindo al menos a 2 personas. Según informes locales, buques de guerra israelíes dispararon ametralladoras pesadas hacia tendas de campaña que albergaban a familias desplazadas no área, o que aumenta a preocupación pola seguridade dos civiles a pesar de un acordo de alto fogo existente. Pois obviamente é eso, vale? Eles mismos ocupan territorios como Cisjordania, como todos estes países, vale? Que son limítrofes, e que eles mismos queren ocupar, pero que despois, aínda por riba, se creen que teñen autoridade para deter a xente, vale? Que vive alá, vale? Non só están nun territorio ocupado, senón que aínda por riba deteñen a esa xente, vale? E iso é precisamente o que hai que evitar. Obviamente, moi longe do que se poda dicir públicamente, presenta unha realidade moi grave, vale? Solo cabe que actúe, vale? Que dende a ONU, dende a Unión Europea e todo isto, pois hai que actuar. De feito, é a obligación dos países, vale? Están obligados por lei a actuar ante este tipo de circunstancias, vale? Franja de Gaza, lume de francotiradores e drones de ocupación en medio de crecientes bombardeos.
novos asentamientos e dragado de terras, unha nova orden de ocupación dirigido ao territorio da cidade de Yip. O presidente decide formar un comité para investigar o martirio dun prisioneiro deportado ao Egipto. Como demais noticias, vale? A desnutrición amenaza os nenos de Gaza de novo. Os bebés palestinos se enfrentan a unha grave desnutrición que amenaza a vida na franja de Gaza a medida que se agotan as fórmulas infantiles, o que pon de relieve as manifestacións e os síntomas da desnutrición en medio do deterioro das condicións humanitarias da franja. Día do neno palestino nun tempo de genocidio. O 5 de abril de 1995, durante a primeira conferencia de palestinos, o falecido presidente Yasser Arafat declarou o compromiso do Estado de Palestina coa convalidación internacional sobre os dereitos do neno, facendo que esta historia sea inmortalizada na memoria das generacións como un día para o peregrino palestino. Este aniversario este ano é a máquina de ocupación israelí ha continuado matando e loitando na franja de Gaza desde outubro de 2023. Nunha tenda de campaña esparcida polas areas das velas no sur da franja de Gaza, Ola Abu Yama, de 7 anos, abre o seu día cunha casa que unha vez a tuvo e completa con toda a inocencia: meu tren e a miña religión son monoteístas. Pois eso, que o día do neno, vale? Que despois do que están pasando, pois é triste, vale? O número de mortos na franja de Gaza ha aumentado a 72.291 e os heridos han aumentado a 172.068 dende o comezo da agresión. Na Plusa, a ocupación arresta a un cidadán de Asira e asalta o novo campamento de Ascar. Educación, a suspensión continua do traballo presencial nas escolas, universidades e jardíns de infancia. 2 heridos pola Marina da ocupación nas sobeis de Khan Younis. A ocupación continúa cerrando a mezquita de Al-Aqsa polo día 36 ou en medio de advertencias de graves repercusións. Como noticias, vale, vamos a avisar aquí as noticias de Gaza. Creo que xa miramos moito o que ven sendo a actualidade, vale, as condicións nas que están vivindo, vale, crisis educativa en Palestina, 1,5 millón de estudiantes se enfrentan ao riesgo de analfabetismo, obviamente, vale, se enfrentan ao riesgo de ser exterminados tamén, vale, por culpa destas políticas. Empresas chinas comercializan inteligencia de guerra de Irán, exponiendo forzas estadounidenses. As empresas privadas de tecnología chinas, algunhas con vínculos co ejército, están comercializando inteligencia detallada sobre os movementos das forzas estadounidenses en Irán, incluso cando Beijing busca manter a súa distancia. Actualizacións en vivo dos avións estadounidenses caeron en Medio Oriente e un membro da tripulación ha desaparecido. Pois isto como titular en todos, eu non sei por que lle dan tanta importancia a un membro da tripulación, porque canta xente está morrendo por culpa dos ataques iraníes, porque non se sabe nada de cantas víctimas leva xa tanto Estados Unidos como Israel en Irán, e non se fala tampouco de todas as víctimas. Non entendo porque se lle dá máis importancia a un piloto estadounidense que obviamente a todas as víctimas, vale? Mentras Trump ordena que se publiquen datos de ovnis, unha pregunta cólgase e aparece, non? Se existen extraterrestres, que pensarían de nós? Pois eu estou cansado de dicilo, vale? A miña teoría de todo isto é que a máis intelixencia, vale? Canto máis intelixente se é, máis desaparece a violencia, vale? Por lo tanto, obviamente repulsarían calquer intento de someter a unha sociedade, a un réximen que impida e que non deixe abrir a todo eso, vale? Que xenera violencia? Pois o racismo, as faltas de respeto e todo eso, vale? Eu creo que unha civilización extraterrestre, porque simplemente é de necios pensar que non hai vida fora, vale? Porque obviamente se o universo é tan grande e nós estamos nel, o que é de necios é precisamente pensar que non hai, que somos os únicos en todo o universo, vale? Por lo tanto, xa partimos da base de que se estamos nós, non estamos solos, vale?
no universo. Obviamente, se hai contacto, pois é unha vida moito máis avanzada que a nós, vale? Porque obviamente son capaces de chegar a nós e nós a eles non, vale? De feito, xa estamos mirando como toda a tecnoloxía actual o que nos costa chegar á Luna e volver, vale? Estamos falando de 5 días, ni nos imaginemos, pois, o que nos costaría chegar a calquera outra constelación, vale? Por lo tanto, teñen que ser avanzados, moito máis avanzados, vale? Precisamente, pois, eso, obviamente hai unha desigualdade, xa sea intelectual e obviamente non sabemos a tal, vale? Por lo tanto, se hai vida extraterrestre, se hai contacto, obviamente están moitísimo máis avanzados, vale? Que a nós. Non hai discusións. Por eso eu sinceramente, porque o que miramos analizando todo isto, non presenta que na Terra haya algún tipo de inteligencia superior a nós, intentando superior á raza humana, intentando como se di, pois coller actuar, vale? Actuar e poñer orden no que está pasando, porque obviamente as cousas non pasarían así, vale? Non existiría desigualdade, etcétera, etcétera. Precisamente, pois, todo o contrario, vale? Intentarían poñer orden, manter un dereito internacional como estaba exposto, vale? E todo eso. O demais, poden decir o que queiran, vale? Obviamente poden ter unha serie de tecnología desarrollada a calquer país, calquer nación poderosa ou que teña todo ese misticismo detrás, como pode ser tanto Estados Unidos como China como Rusia, poden haber desarrollado algún tipo de tecnoloxía moi avanzada, vale? De feito, Donald Trump dixo que iban 25 anos adiantados en tecnoloxía, que nos poda facer pensar, vale, que existe algún tipo de vida extraterrestre, etc. Obviamente non é así, vale? Eu non miro a ninguén que supere con moitísima diferencia o coeficiente intelectual da media mundial, vale? Obviamente pode haber xente moi inteligente, moi tal, non é común encontrar a xente que destaque no grueso, pero pode ser, vale? Pode darse. De todas formas, non hai ninguén que pense que este facendo por axudar, vale? En todo isto, por presentar unha voz que saia de todo isto, e as cousas non irían así se houvese axuda de fora, vale? Se houvese axuda de fora, obviamente, todos sabemos que todo sería así, vale? De feito, se nos extrapolamos a nosa política, eu sempre poño como exemplo a unha isla que pertenece a India, non me acordo agora como se chama, nesa isla Sentinel do Norte, chamase. Esa isla, bueno, pois é unha civilización, é unha tribu que non quere ter contacto pois coa xente de fora, vale? Coas civilizacións de fora, non se pode ir ali, unha porque podemos pasarlle enfermedades, vale? Dúas, pois porque eles están acostumados a vivir ali, vale? Está prohibido, de feito, se alguén quere ir, é baixo a súa responsabilidade, vale? Que unhas cantas personas intentaron entrar, vale? Como fora misioneros e todo isto, vale? Religiosos intentaron ir para intentar matárono, nada máis chegar. Unha vez naufragou un barco ali, mataron a todos os tripulantes, quedáronse con todo, vale? De feito, foi como que avanzaron de idade cando tal. Eu extrapolo eso, vale? Obviamente non están desarrollados, vale? Os vídeos que miramos de avistamentos, en caso de que sean reais, vale? Porque non podemos afirmar nada, moitas veces é para distraer a atención. Como se di, pois atacan, vale? Persíguenos con cazas e todo eso, pois obviamente non vai haber un contacto tal, vale? Pode ser, seguramente, se acaban collendo algún e tal, pois seguramente o atrapen, non o deixen vivir tranquilo, etcétera, etcétera, vale? Faranlle preguntas, seguramente os países pois intentarían
collelo para desarrollar eles un país como Estados Unidos pois o farían ese gredo, intentarían collelo para desarrollar eles tecnoloxía poñerse por diante como potencia mundial, vale? Nunca sería pensando nun ben común. Por eso é tan perigoso pois ese tipo de contacto, vale? Sobre todo se poñemos de frente esa superioridade intelectual, vale? Eu digo tamén que a violencia, a intelixencia nula violencia, por lo tanto terán medios, vale, de poder zafarse de eso, etcétera, etcétera. E como tal, pois existe un goberno, existe unha ONU, existe tal, como é o noso goberno, e eles están aí no medio, vale, sen saber sequera que existe eso, porque obviamente non queren ter contacto con fora, vale, co de fora. Entonces a mí pareceme un exemplo perfecto do que pode estar pasando coa nosa civilización, vale? Non estamos nin siquiera a mínima altura de tecnoloxía nin de evolución, non podemos nin sequera compararnos con eles, vale? O que eu creo, o que eu teño ou ao menos é o que máis lógica ten, pois é precisamente pois unha especie de goberno, vale? Unha especie de goberno pois a nivel galaxia ou a nivel universo, vale? Que se rija por algo así, vale? Pois como pode ser a ONU, pois a outro nivel. Que pasa? Que obviamente pois neste tipo de cousas nos que vemos como a cousa se está poñendo fea, moi fea, pois sorprende ver que non haxa pois un intento de axudar e de poñer polo medio, interpoñerse no medio ou de intentar parar, vale? Obviamente sería un boom, sería moi asustaría moito ao principio, vale? Tamén é verdade, pero non sei. Que se existe é moito máis intelixente que a nós, vale? Esa é a conclusión que teño eu. E obviamente unha civilización que se base, que sea moi intelixente, eu creo que elimina por completo calquer tipo de violencia, vale? E que non se rixe pola violencia e non utiliza a violencia para impoñerse, senón que se consigue mediante inteligencia e non hai por que pelexar, senón que hai que intentar compartir todo, vale, entre todos. É a única forma de que todo pertenezca a todos a vez, vale. E nada, vamos a deixarlo aí, vamos a ir con violencia de xénero, porque creo que xa estou, xa lle dimos moitas voltas e xa levo demasiado desarrollado. E nada, detido por homicidio da súa parella en Vizcaya, tiña unha orden de alejamiento, pois outra vez reincidente, vale? Outra vez ese problema de deixar as víctimas a merced dos seus maltratadores, dos seus verdugos, vale? Das súas víctimas, das súas, dos seus maltratadores. Obviamente, se este home tiña unha orden de alexamento, pois obviamente aí fallou a justicia, vale? Fallaron os medios. Hai que proteger a esa muller e todo eso, porque obviamente vemos cal é o perigo no que están, vale? Esta xente, pois, moitas veces non o tomamos en serio, pero é perigoso deixar tal, vale? Non deixar esta xente solta, vale? Vale, delegación, vamos a publicar todos os días, vale? Que o 066 é o número para chamar, vale? Por se pasa calquer cousa. Despois está a página do goberno, etcétera, etcétera, vale? Pero co 016 se pode chamar. Obviamente isto é un aquí teñen unha serie de protocolos no que obviamente buscar este tipo de información é moi difícil porque o maltratador tende a vigilar por completo todo a da muller, vale? Por eso presentan pois unha serie de cousas, vale? Como por exemplo borrar o historial, entrar co navegador privado, etcétera, etcétera, vale? Sí que plantean moita axuda, pero obviamente mirando pois a realidade de todo eso é moi perigoso. E precisamente por eso pois é tan importante pode salvar vidas, visibilizar, que entre todos visibilicemos cal é o número para pedir axuda, vale? Que podemos pedir, que se pode pedir axuda, que non todo é vivir ao merced dos maltratadores e todo eso, porque cantas máis vidas poda salvarse, moito mellor, vale? Eu creo que é moi importante visibilizar, é tan importante estar formado en violencia de xénero,
que todos plantexemos unha axuda e todos sexamos pois unha especie de punto violeta, por así decirlo, vale? Que podan acudir a nós ante calquer cousa para que as protexamos, para que nos visibilicen eso e estemos con elas sempre, vale? Que non se sintan solas e que tal, se todos facemos isto, se todos, porque obviamente calquera vai axudar nestes casos, vale? Porque é un caso moi extremo, pero ao final con 4 insultos, con 4 maltratos verbais, con 4 amenazas, pois ninguén denuncia, ninguén apoia tal, vale? De feito, moitas veces tendemos a non creer as víctimas, ese é o peor que podemos facer, vale? Porque ao final viramos cales son as consecuencias disso, vale? E nada, mañán vamos a deixalo aquí porque xa levamos moito, eu creo que xa falamos demais, vale? Vamos a deixalo aquí. Mañán toca especial toca especial de saúde mental, vale? Unha saúde mental que o que demostra este tipo de sucesos, de circunstancias que as cousas estén sendo como están sendo, é precisamente que hai un problema de saúde mental, vale? Hai un problema de saber enfocar o importante, de saber identificar o que é tóxico, vale? Para a sociedade, para nós, precisamente pois eso, vale? Traballar nese concepto e traballar e intentar axudar pois a librarnos de toda esa toxicidade que nos rodea, vale? De todo ese de toda esa parte de que forma parte da violencia cultural que se exerce contra nós dentro de todos os medios, de intentar redirixirnos para que centremos a atención donde eles queren, ¿no? Como pode ser, por exemplo, aquí tocamos desde Palestina ata Sáhara, ata violencia de xénero, visibilizamos moitas cousas, vale? Precisamente eles o que queren o día de hoxe visibilizar pois o tema do Ártemis, vale? É un logro, sí, é un logro, é unha maravilla, eles os tripulantes teñen que estar vivindo algo único, vale? Que moi poucas persoas miraron eso na súa vida, son un dos poucos que poden certificar cos seus ollos que a Terra é redonda, vale? A pesar do que moitos pensen por aí, é triste ter que dicilo así, vale? Pero obviamente lonxe de que eso sea centro de atención, de que eso sea tal, aquí non llevamos a dar visibilidade porque hai moitas outras cousas que falar nunha hora, vale? Nunha hora e cuarto neste caso, que obviamente fai moita máis falta falar disso, vale? Por lo tanto, pois eso, non hai ningún hueco libre, vale, para eso. De feito, gustaríame tocar prensas como a China, como a rusa, prensas de Oriente, vale, noticias de alá, pero que non teño sitio, vale. Xa intentaba que me quedara curto o tema, pero que pois igual máis adiante, vale. De momento, pois hai tema de sobra para falar e todo eso. Bueno, pois nada, creo que polo medio quedoume algún tramo sen falar en galego, non me teñades en conta. Pouco a pouco irei mellorando, vale, vaiseme solo o castelán, pero pouco a pouco irei mellorando. Gracias por velo, se o miraste, se o mirache enteiro e chegaste hasta aquí. E nada, vémonos mañán, vale, co especial de salud mental. Nada, pasadeo ben, bo fin de semana e todo eso, vale. Chao.